La Plaza Garibaldi nunca duerme. De día, es un hervidero de turistas, familias y amantes de la música que buscan un instante de alegría en las notas vibrantes del mariachi. De noche, sin embargo, la plaza cambia. Las sombras se alargan, las calles se vuelven laberintos de ecos distantes, y la brisa cargada de alcohol y nostalgia se siente como un susurro del pasado. Soy mariachi, y esta plaza ha sido mi segunda casa desde que tengo memoria. He visto de todo aquí, borrachos que lloran amores perdidos, parejas que sellan su amor con una serenata improvisada, y músicos como yo que venden su arte por unas cuantas monedas. Pero hay algo más, algo que siempre se ha murmurado entre los mariachis más viejos, una historia que pocos se atreven a contar con seriedad: el hombre de negro. Dicen que aparece de la nada, como si emergiera de la misma bruma de la noche. Alto, delgado, siempre vestido con un traje impecablemente oscuro, su rostro oculto bajo el ala de un sombrero envejecido. Su voz es profunda, casi un lamento, y solo pide una canción: La Llorona. Al terminar, se desvanece sin dejar rastro. Algunos aseguran que es solo un truco de borrachos, un cuento para asustar a los nuevos. Yo nunca le di importancia, hasta la noche en que lo vi con mis propios ojos. Aquella noche, la plaza estaba más tranquila de lo usual. No sé si era el frío que se arrastraba desde las calles cercanas o el extraño silencio que parecía envolver los callejones, pero sentí algo en el aire, algo que erizaba la piel. Estaba afinando mi guitarra cuando lo vi. Apareció entre las sombras, a unos metros de mí. No lo escuché acercarse, ni vi de dónde venía. Solo estaba ahí, quieto, observándome. Vestía un traje negro de charro, pero no parecía real. Había algo en su figura que me hizo sentir un escalofrío en la espalda, como si no perteneciera a este mundo. Su voz fue un susurro, pero lo entendí perfectamente. Toca la Llorona. Mi garganta se secó. Tragué saliva y asentí, sin saber exactamente por qué. Toqué los primeros acordes con las manos temblorosas. La melodía flotó en el aire pesado de la noche, arrastrando consigo una sensación de tristeza insondable. A medida que la canción avanzaba, noté que la plaza parecía detenerse. La gente seguía ahí, pero era como si estuvieran demasiado lejos, atrapados en un tiempo distinto al mío. Cuando toqué el último acorde, levanté la vista. El hombre ya no estaba. No lo vi alejarse, no escuché sus pasos, nada. Solo el vacío donde antes se había parado. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero todo estaba como siempre. Nadie más pareció notar su presencia. Ninguno de los otros mariachis reaccionó. Como si él nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía la verdad. Algo en mí cambió esa noche. Ya no era solo una historia de borrachos o una leyenda de la plaza. Lo había visto. Lo había escuchado. Y lo peor de todo, había sentido su presencia como una sombra fría adherida a mi piel. No sería la última vez. La noche siguiente a mi encuentro con el hombre de negro, algo dentro de mí ya no era el mismo. La Plaza Garibaldi, aunque llena de música y vida, tenía un velo invisible que antes no percibía. Era como si el aire estuviera más denso, como si entre los acordes del mariachi se filtraran susurros que nadie más podía oír. No le conté a nadie sobre lo ocurrido la noche anterior. ¿Quién me creería? La historia del hombre de negro era un mito viejo, algo que los músicos mencionaban entre copas, pero que nadie tomaba en serio. Sin embargo, yo lo había visto. Y cuando la noche cayó sobre la plaza nuevamente, sentí que algo más estaba por suceder. Fue entonces cuando lo vi. No era como el otro. Este hombre vestía un traje blanco, inmaculado, como si la suciedad y el polvo de la ciudad no pudieran alcanzarlo. Su piel era pálida, casi traslúcida bajo las luces anaranjadas de los faroles. No parecía estar bebiendo ni hablando con nadie. Simplemente estaba ahí, de pie, observando. Su mirada me encontró, y algo en sus ojos me hizo estremecer. Había un vacío en ellos, una ausencia de vida que no era normal. Se acercó con pasos lentos, casi flotando sobre los adoquines. Cuando habló, su voz era profunda, grave, con una cadencia extraña, como si cada palabra pesara más de lo debido. Toca la Llorona. Mi boca se secó. Tragué saliva y asentí,
como la noche anterior. Pero esta vez, la sensación era diferente. Este hombre no parecía pertenecer a este lugar. Su presencia me helaba hasta los huesos, pero mis manos, temblorosas, obedecieron sin pensarlo. Cuando toqué los primeros acordes, sentí como la plaza se volvía ajena, distante. El ruido de los otros músicos, las risas de los borrachos, todo parecía amortiguado, como si estuviera tocando en un lugar fuera del tiempo. Mientras la melodía avanzaba, el hombre cerró los ojos y comenzó a mover lentamente la cabeza, como si sintiera cada nota en su alma. Cuando terminé, abrió los ojos y extendió la mano. Entre sus dedos sostenía un billete viejo, amarillento, de los que ya no circulaban hacía décadas. Me lo entregó con una suavidad inquietante, sus dedos fríos rozando los míos. Volveré a pagar el resto. Sus palabras me dejaron paralizado. Antes de que pudiera responder, la gente comenzó a moverse a mi alrededor, como si todo volviera a la normalidad de golpe. Un grupo de mariachis pasó a mi lado, cantando otra canción, y cuando miré de nuevo, él ya no estaba. No lo vi alejarse, no escuché sus pasos. Simplemente había desaparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré el billete en mis manos. ¿Era real? Podía sentir su textura, el olor a papel viejo. Pero cuando lo examiné más de cerca, mi sangre se heló. La fecha de emisión era de hacía más de 50 años. Sentí un vértigo extraño, una sensación de que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en los rostros de los demás, pero nadie parecía haber notado nada extraño. Esa noche, me fui de la plaza antes de lo habitual. Caminé rápido por las calles oscuras, sintiendo una presencia tras de mí en cada esquina, en cada sombra. No sabía quiénes eran esos hombres. No sabía por qué solo me elegían a mí. Pero lo que más me aterraba era la certeza de que volverían. Esa noche no dormí. El billete descansaba sobre la mesa de mi pequeña habitación, iluminado por la débil luz del foco que parpadeaba en el techo. Lo miraba sin atreverme a tocarlo otra vez. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero cada respuesta que imaginaba me llevaba de vuelta a la misma conclusión imposible: aquel hombre no era de este tiempo. La textura del billete era distinta a cualquier otra que hubiera tocado antes. El papel no estaba deteriorado ni arrugado, como debería estar si hubiera pasado décadas de mano en mano. No, era como si hubiera sido impreso ayer, y al mismo tiempo, su fecha lo situaba en un pasado remoto. 1968. Un escalofrío recorrió mi espalda. A la mañana siguiente, llevé el billete conmigo a la plaza. No estaba seguro de por qué lo hacía, pero una parte de mí necesitaba respuestas. Llegué temprano, cuando la plaza aún estaba medio vacía, y busqué a mis compañeros de siempre. ¿Alguien ha visto esto antes?, pregunté, mostrando el billete. El primero en mirarlo fue don Chava, un mariachi viejo, de esos que parecían haber tocado en la plaza desde siempre. Al principio, su expresión fue de curiosidad, pero cuando sus ojos enfocaron la fecha impresa, su rostro cambió. Pálido. Atemorizado. Como si hubiera visto un muerto. Los otros se acercaron, y uno a uno, el mismo gesto se repitió en sus caras. Un silencio denso cayó sobre nosotros, y sentí el peso de sus miradas. Finalmente, uno de ellos, Julián, el más supersticioso del grupo, me miró fijamente y murmuró con voz baja, como si temiera ser escuchado por algo más allá de nuestra conversación. ¿Tú también lo viste? Un escalofrío helado recorrió mi espalda. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Don Chava suspiró, tomó su sombrero en las manos y lo apretó con fuerza, como si el gesto le diera valor. Ese hombre lleva décadas apareciendo en la plaza. No es un borracho cualquiera, ni un cliente más. Siempre viste de blanco. Siempre pide la llorona. Siempre paga con dinero que no debería existir. Y después, desaparece. Mi garganta se secó. Pero, ¿quién es? Los mariachis se miraron entre ellos. Fue Julián quien respondió, con la voz apenas un susurro. Algunos dicen que es un alma en pena. Otros, que es el reflejo de alguien que murió en la plaza hace mucho. Nadie sabe su historia con certeza, pero una cosa sí es segura: hizo una pausa, como si dudara en seguir.
A quienes lo ven más de una vez, él lo sigue. Un silencio pesado se apoderó del grupo. Miré el billete en mis manos y sentí una sensación de vértigo, como si la tierra bajo mis pies estuviera a punto de desmoronarse. El aire de la plaza se volvió denso, cargado con algo invisible pero real, como una sombra que se arrastraba entre nosotros. Y por primera vez en mi vida, sentí miedo de la música que tocaba cada noche. El billete quemaba en mi bolsillo como si fuera un pedazo de carbón ardiente. Desde la noche en que aquel hombre vestido de blanco me pagó con dinero del pasado, no había podido dejar de pensar en él. Y en sus palabras. Volveré a pagar el resto. Pero, ¿cuál era la deuda? El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí, pero al final, fue la necesidad de entender lo que me llevó a buscar respuestas. Esa misma noche, antes de que la plaza se llenara de vida, me acerqué a los músicos más viejos, aquellos que habían visto generaciones de mariachis venir y desaparecer, aquellos que conocían las historias que nadie más contaba en voz alta. El primero en hablar fue don Vicente, un hombre de cabello gris y mirada cansada, que había tocado en Garibaldi desde que tenía memoria. Cuando mencioné al hombre de blanco y el billete antiguo, sus ojos se oscurecieron y su rostro se endureció. No sigas con esto, muchacho, me advirtió con voz grave. Hay historias que es mejor dejar en paz. Pero yo no podía. Algo dentro de mí necesitaba saber. Por favor, don Vicente, insistí, ya lo vi. Sé que no es solo un cuento. El viejo suspiró y bajó la mirada, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hace muchos años, cuando la plaza era diferente, había un cliente que venía todas las noches. Siempre pedía la misma canción, La Llorona. Nunca hablaba demasiado, solo escuchaba con los ojos cerrados, como si la música le pesara en el alma. Hizo una pausa. Su voz tembló un poco cuando continuó. Una noche, mientras un mariachi tocaba para él, alguien lo apuñaló por la espalda. Nadie vio de dónde vino el ataque. Nadie escuchó una pelea. Solo el sonido de la guitarra interrumpido por un grito ahogado. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Murió ahí mismo? Pregunté en voz baja. Don Vicente asintió lentamente. Sí. Cayó al suelo, con los ojos abiertos, todavía escuchando los últimos acordes de la canción. Dicen que su asesino nunca fue encontrado. Y que su espíritu quedó atrapado aquí, buscando a alguien que termine su última canción. El silencio se apoderó del espacio entre nosotros. Respiré hondo, sintiendo el aire frío de la noche filtrarse en mis pulmones. Algo en esta historia tenía sentido, como si cada pieza suelta en mi cabeza finalmente encajara. ¿Nadie ha intentado seguirlo? Pregunté. Los otros mariachis que habían escuchado la conversación intercambiaron miradas nerviosas. Fue don Vicente quien habló de nuevo. Nadie que lo ha seguido ha regresado igual. Su respuesta fue como un puñal de hielo en mi pecho. ¿Qué quiere decir? Los viejos guardaron silencio. Algunos se persignaron. Finalmente, Julián, el más supersticioso del grupo, se acercó a mí y me miró con seriedad. No sigas su rastro, hermano. Si lo vuelves a ver, reza. No lo sigas. No lo escuches. Y por todo lo que es sagrado, no aceptes más dinero de él. Mi piel se erizó. Sabía que debía hacerles caso. Sabía que debía alejarme de la plaza esa noche. Pero una parte de mí ya estaba demasiado involucrada. Porque en el fondo, sabía que él volvería. Y esta vez, lo estaba esperando. No debía haberlo seguido. Esa noche, la plaza tenía un aire distinto, como si algo la cubriera con un velo invisible. El ruido de las trompetas, las risas de los borrachos, los murmullos de los mariachis, todo sonaba amortiguado, distante. Sentía un peso en el pecho, una sensación de que algo estaba esperando en las sombras. Y entonces, lo vi. El hombre de blanco estaba ahí, en el mismo lugar donde lo había visto la primera vez. De pie, inmóvil, con los ojos oscuros fijos en mí. Mi respiración se entrecortó. Esta vez, no se acercó. No pidió la canción. Solo me observaba. Y luego, comenzó a alejarse. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Caminaba sin prisa, perdiéndose entre la multitud de la plaza. Por un instante, dudé. Recordé las advertencias.
Recordé los rostros tensos de mis compañeros, sus miradas llenas de miedo. No lo sigas. Pero la curiosidad o tal vez la imprudencia pesó más. Apreté los puños y lo seguí. Las calles fuera de la plaza estaban desiertas. El sonido de la música se fue apagando a mis espaldas, hasta que lo único que escuchaba eran mis propios pasos resonando en los adoquines húmedos. El hombre de blanco dobló por un callejón angosto y oscuro. Mi corazón latía con fuerza, pero algo dentro de mí me impulsó a seguir avanzando. Cuando giré la esquina, ya no estaba. Me detuve en seco. El callejón era largo y estrecho, sin salidas visibles. Las paredes altas de los edificios bloqueaban la luz de los faroles, sumiendo todo en una penumbra inquietante. El aire se volvió helado de repente, tan frío que mi piel se erizó y mi aliento salió en pequeñas nubes blancas. Y entonces, lo sentí. No estaba solo. Un escalofrío me recorrió la columna. Mi instinto gritaba que diera la vuelta, que corriera de regreso a la plaza, pero mis pies parecían clavados al suelo. El silencio era absoluto. Y luego, lo escuché. Un susurro. Muy cerca. Demasiado cerca. Todavía falta, la última canción. La voz no vino de ninguna dirección. No la escuché con los oídos, sino dentro de mi cabeza. Una vibración gélida que me atravesó los huesos y nubló mis pensamientos. Algo invisible me rodeó, como si el aire mismo se volviera sólido, presionando mi pecho, asfixiándome. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El mundo a mi alrededor se distorsionó, como si el callejón se alargara, como si las sombras se estiraran para envolverme. Y entonces, vi algo. Una figura difusa, alta y delgada, más oscura que la propia noche, emergiendo de la pared como si el concreto la escupiera. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Mi visión se nubló. El frío se convirtió en algo insoportable, un peso de muerte que se aferraba a mi piel. Luego, la oscuridad me tragó. Guión bajo 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 gui. Cuando desperté, estaba en el suelo. El cielo sobre mí era un remolino de luces borrosas. Mis pulmones ardían como si hubiera estado sin aire por demasiado tiempo. Escuché voces. Mis compañeros me rodeaban, sus rostros pálidos de preocupación. Hermano, despierta. Julián me sacudía con fuerza. Vi su expresión aterrada, sus ojos brillando con un miedo real. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera gritado durante horas. Lo encontramos tirado aquí, murmuró alguien. Estaba helado, como un muerto. Me senté con esfuerzo, temblando. Mi cuerpo se sentía pesado, como si algo aún se aferrara a mí. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que la voz seguía en mi cabeza. Todavía falta, la última canción. Mi estómago se revolvió. Mis manos estaban entumecidas, pero cuando miré mis dedos, me di cuenta de que aún sujetaba algo. Un billete. Viejo. Arrugado. Con la misma fecha imposible de hace más de 50 años. Solté un jadeo y lo dejé caer al suelo, como si me quemara los dedos. Desde esa noche, nunca más volví a tocar la llorona. No importaba cuánto me pagaran. No importaba cuánto insistieran los clientes. Porque sabía que, si lo hacía, él volvería. Y la próxima vez, quizá no regresaría. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.